Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos. Continuando con nuestra materia de ética 2. Ok, una vez que ya tenemos de alguna manera las bases teóricas, es decir, la información respecto a lo que es la ética, lo que es la moral, cuál es su finalidad, es decir, conducirnos por una o llevarnos hacia lo correcto y a evitar lo incorrecto dentro de nuestras acciones y a tener conocimiento de algunas de las principales teorías éticas. Bueno, ahora vamos a trabajar precisamente con ya como tal lo que es el bloque de ciencia y tecnología. Más que nada, aplicar todos esos conocimientos que hemos visto de la ética o que hemos rescatado de nuestras materias de ética uno para poder trabajar sobre los avances tecnológicos. Vamos primero con lo que es un poquito la definición de lo que es la palabra ciencia y después pasaremos a lo que es la definición de la palabra tecnología y comprender todo lo que implica, ¿va? Ok, dice, la ciencia y tecnología son dos palabras que pertenecen al mismo vocabulario, al vocabulario cotidiano de casi todas las personas. Prácticamente todos mencionamos esto o trabajamos estas dos palabras. Dice, es común que veas en la televisión y en las películas la imagen del científico en su laboratorio con su bata blanca y el pelo desarreglado, realizando nuevos e increíbles inventos que revolucionarán al mundo y desafiarán tu imaginación. Esto es muy común, ¿eh? Bueno, esto es de revisarlo. Dice, los científicos aparecen como genios, como extravagantes, villanos y hasta como superhéroes. Sin embargo, no necesitas quedarte en el mundo de la fantasía para darte cuenta de los efectos de su trabajo. Cada día puedes ver los desarrollos tecnológicos que surgen con una velocidad impresionante. Por ejemplo, quizá nuestro avance más cercano, muchachos, es la televisión, los celulares, las redes sociales, las computadoras. Quizás ese sea como los avances más cercanos dentro de nuestra vida. Entonces, todo eso es es una muestra de lo que los científicos y posteriormente los desarrolladores tecnológicos eh, han hecho, pero que es muy bien, repito, son todos los efectos que nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana, pero que son precisamente una muestra de todo ese avance tecnológico y científico de la época. Dice, la ciencia, su definición es una forma de conocer fenómenos para poder entenderlos y controlarlos. Gracias a ella, el ser humano puede cambiar elementos de la naturaleza o de la sociedad para su propio beneficio. La ciencia no es otra cosa más que un conjunto de conocimientos que se han rescatado mediante el estudio de ciertos elementos de la realidad. Por ejemplo, los científicos buscan estudiar a los animales, buscan estudiar su comportamiento, buscan estudiar, por ejemplo, otros planetas, buscan estudiar, por ejemplo, el funcionamiento de distintos elementos y demás. Todo ello con la finalidad después poder manipularlos para crear algo nuevo. ¿Correcto? Por ejemplo, el conocimiento del DNA, perdón, del el ADN en sus siglas especialmente más conocidas, que nos permite precisamente posteriormente realizar correcciones a nuestro propio ADN. Por ahí lo vamos a estar revisando cuando entremos en la clase de eugenesia. Seguimos, perdón. Ahora, todo esto tiene, hay un, debajo de todo esto hay un deber. El científico también tiene un deber. Finalmente es una persona que realiza determinadas acciones y que por ende también deberá encontrar un código moral que le permita conducirse de manera correcta, al igual que nosotros, solo que la diferencia es que el científico bueno tendrá en sus manos un avance un poquito, más bien una situación quizá más apremiante, aparentemente. Y si el deber científico va más allá de las presiones que ejerce la sociedad, el gobierno y la religión sobre de él. No trata de complacerlos a ellos ni a sí mismo, no intenta conseguir favores ni prestigio social. En teoría el científico no buscaría todo esto. No busca confirmar dogmas o ideologías, es decir, no busca confirmar ciertas creencias que las personas tengan o desmentir ciertas teorías. Es decir, por ejemplo, un científico no buscaría revelar si existe Dios o no. No buscaría, no lo haría tampoco, ni siquiera con el fin de ganarle a la gente, no, simplemente, simple y sencillamente con la finalidad de obtener un conocimiento que permita el desarrollo de la humanidad.
No busca, dice, la actividad del científico tiene que aliviarse de todas las influencias para describir de la forma más neutral posible al mundo. Ahora sí, entramos en la ética de la ciencia. Para cumplir con semejante objetivo, es decir, todo lo que estábamos hablando hace un momento, se vuelve necesario adoptar una ética o código moral. Los científicos van a tener también algo que se conoce como la ética, se le conoce como el código moral que ellos manejan. En teoría, muchachos, cuando ustedes lleguen a ver su carrera, independientemente de que esta esté involucrada con la ciencia o no, ustedes llegarán a ver posiblemente alguna materia que esté relacionada con la ética, que no es otra cosa más que el código moral que todo profesionista debe tener. Se le conoce como ética profesional. Es decir, es todo ese conjunto de reglas con las que ustedes se deben de conducir. Los más conocidos hasta ahorita, creo que desafortunadamente, y me digo desafortunadamente porque casi no todas las carreras lo retoman, pero hay dos carreras más comunes. Una es la del médico o enfermero o enfermera, o la del docente. Los dos personas, es decir, los médicos y nosotros como maestros, también tenemos un código moral que tenemos que seguir con sus respectivas reglas que indican cómo nos debemos de comportar, cómo deben de ser las relaciones que nosotros mantenemos con la institución para la que trabajamos, pero también con los alumnos, ¿va? Entonces, se supone que todas las carreras deben de tener esto mismo, una ética profesional, su conjunto de reglas. Por ejemplo, el de los médicos, uno de los códigos, una de las reglas más comunes es que están para salvar la vida. Su deber es salvar la vida aún si la persona a la que tienen que salvar es un asesino, es un criminal. No, el médico debe de salvarlo independientemente de eso, ¿correcto? Seguimos. Dice, es decir, una decisión pensada acerca de cómo se debe de comportar el científico para poder cumplir con su compromiso con la verdad. Esto es fundamental. Por su parte, dice, Bunge va a dar algunas reglas básicas que se supone que todo científico debería de seguir. Aquí vamos a encontrar algunos, intentaremos irlos explicando todos para que vaya quedando perfectamente claro. La primera dice, debe de tener honestidad intelectual. Debe orientarse hacia la objetividad. ¿Qué es la objetividad? No es otra cosa más que la verdad. El conocimiento que el científico descubra deberá exponerlo de manera directa y clara a las personas, a la comunidad científica y a las personas. Por eso es común todavía ver revistas científicas donde se publiquen precisamente los avances de estos científicos. ¿Ok? Dice, por lo tanto, debe de evitar el autoengaño o la autocomplacencia que lo mueva a modificar los hechos para sentirse bien consigo mismo o con otras personas. B. Independencia de juicio. Las pruebas y los hechos comprobados por medio de la experiencia son los que tienen el poder de convencimiento. Es decir, él no puede decir esto es verdad porque yo lo digo. No, sino basado solamente en experiencia, en experimentos, en pruebas. Esa es la razón, muchachos, por las que yo también, por ejemplo, en algún momento determinado yo les pido fuentes de investigación en sus trabajos. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente todo trabajo de investigación, incluyendo el científico y en el caso de ustedes, en sus clases, investigación documental o académica, a final de cuentas también deben demostrar evidencias de sus trabajos o de las fuentes donde obtienen la información, ¿correcto? Seguimos. Coraje intelectual, que no es otra cosa más que el defender la verdad y exponer el error. Es decir, si ellos consideran que una persona está errónea en alguna tesis, deben demostrarlo y mostrar las evidencias por qué ellos o ellas creen que esto es así. ¿Correcto? Dice, aun cuando implique el conflicto con otros individuos o con instituciones fuertes y autoritarias. Esto va a ser algo complicado. Desafortunadamente en la actualidad, muchachos, con las grandes empresas o compañías, por ejemplo, las compañías farmacéuticas, es muy complicado de repente que un científico muestre su coraje intelectual. ¿Por qué? Porque desafortunadamente quien tiene el poder en última instancia es básicamente esas grandes empresas. Entonces esto sí es algo complejo, pero en teoría así debería de ser. Es decir, el científico debería tener o exponer el error y defender siempre la verdad.
Amor por la libertad intelectual. Dice, la ciencia es una forma de libertad para el pensamiento, un medio para desarrollar las potencialidades del ser humano. El científico en última instancia debería tener la capacidad precisamente de ser libre para investigar y exponer la información que haya encontrado. Se relaciona mucho con los que ya hemos mencionado hace un momento, pero es como una ampliación solamente. Se opone a regímenes autoritarios y dogmáticos que puedan disminuir su capacidad autónoma para el conocimiento. Hay un caso, muchachos, que nos puede ayudar a explicar esto. Galileo Galilei en algún momento llegó a demostrar precisamente con evidencias, de que la Tierra realmente era redonda, que giraba en torno más bien hacia el Sol y que el Sol no se movía. Esto era romper con un viejo dogma que había defendido a la iglesia hasta más no poder. En ese momento, desafortunadamente Galileo Galilei, lo hacen que se retracte. Pero la idealidad o el deber ser del científico pues hubiera sido precisamente defender esto aún por encima precisamente de ese régimen que se consideraba como la iglesia cristiana en ese momento. Entonces, en la actualidad, repito, también es un poco complejo por la situación económica en la que se mueven tanto los distintos países. Sentido de la justicia. Reconocer la posibilidad del error y la capacidad intelectual de otras personas. Implica ser respetuoso y tolerante ante las opiniones y los juicios de los demás, pero siempre con una actitud crítica. Ojo, la actitud crítica no es otra cosa, muchachos, que la capacidad de analizar el pensamiento y las opiniones de los otros, encontrar los argumentos que te exponen, las evidencias que te exponen las otras personas y ser respetuoso con ellos. Escucharlos, inclusive hasta analizarlos y demás, para poder resolver y para poder de alguna manera encontrar las evidencias con las que ellos demuestran sus tesis y, ¿por qué no? Quizá a lo mejor hasta tú mismo cambiar de opinión o el científico cambiar de opinión. La ciencia va a ser un conjunto de conocimientos que sigue avanzando, se sigue enriqueciendo de todas las opiniones y demás. Entonces, ahí es donde entra la actitud crítica, inclusive una autocrítica. Explica, aclara y difunde en la medida de lo posible el conocimiento que se obtiene de la ciencia, pues es de carácter público. Lo que ya les decía, las revistas científicas. Básicamente su deber es publicarlo, jamás quedarse en silencio ese conocimiento que se descubra. Debe poner a consideración de otros científicos la validez de sus resultados. Nuevamente, la publicación inclusive en revistas científicas, pues no es más que nada para, no es solo para exponerlo ante la gente, sino exponerlo ante la comunidad científica, es decir, otro grupo de científicos, a lo mejor de su misma área, para que estos analicen los resultados y en su momento quizá puedan exponer sus propias críticas, comentarios o inclusive basarse de ese conocimiento para poder construir un conocimiento más avanzado. El desarrollo de nuestra sociedad, muchachos, en última instancia se ha debido gracias precisamente a eso. A que yo, por ejemplo, puedo exponer una teoría sobre algo y de repente alguien más puede exponer o puede complementar esa teoría con otra información más amplia y entonces nos va permitiendo, es como si fuéramos poco a poco conociendo más o iluminando nuestro universo, conociendo más o poner luz sobre un mismo descubrimiento para corregir la tesis o la teoría que defendía algún otro pensador. Más o menos como lo que estuvo pasando con las teorías éticas. Algunos consideraban algo correcto, otros no, y así sucesivamente. Son distintas teorías u opiniones, pero aparentemente comprobadas. ¿Correcto? Seguimos. La ética de la ciencia dice, desafortunadamente no se cumple de forma perfecta en los que la practican, ya lo habíamos mencionado. Dicha ética constituye un ideal de lo que debería de ser un científico para cumplir con la racionalidad y objetividad en la disciplina. No es una descripción exacta de cómo se comportan los que la practican. Esto, muchachos, de la parte ideal, precisamente es a lo que hacía referencia hace un momento. La ética, o mejor dicho, lo que mencionaba en la finalidad de la ética. La finalidad de la ética es precisamente poner un marco de cómo debemos comportarnos en la vida cotidiana. ¿Correcto? Ese es lo que se va a conocer como un ideal, es decir, como una idea de lo que debería ser la conducta humana. En el caso de la ética de la ciencia, pues sería un ideal
de lo que debería ser el científico y de cómo se debería de comportar. Esos serían como nuestros lineamientos, como nuestro conjunto de reglas que nos permitirían saber hasta dónde puedo comportarme o hasta dónde no debo de hacer, de comportarme, mejor dicho, hasta dónde debo, hasta qué límite tengo de actuar y qué límite tengo de no actuar. No sé si más o menos entiendes. Es como un camino que nos va a marcar los pasos a seguir o cómo conducirnos en cada uno de los momentos de nuestra vida cotidiana. Recordemos, el ser humano sigue siendo libre y eso es una particularidad muy interesante. Y gracias a la ética nos permite precisamente saber cómo conducirnos en la vida cotidiana. La ética de la ciencia va a ser precisamente eso mismo, pero para los científicos. Dice, los problemas no deben de eliminar el deseo de cumplirla, ya que, aun cuando existan malos practicantes que han manchado el renombre de la comunidad científica, también existen individuos preocupados y dispuestos a trabajar de una forma honesta. Es decir, lo que nos está queriendo indicar, muchachos, es que a pesar de que encontremos personas que no respetan estos mismos lineamientos, bueno, eso no nos limite o no nos impida intentar continuar precisamente con lo que la ética nos dice que deberíamos hacer. Eso aplicaría para las éticas de la vida cotidiana, es decir, los conjuntos morales que indican nuestra forma de conducirnos. El hecho de que veamos otras personas que no hacen lo correcto o lo que se consideraría correcto, no significa que nosotros tengamos que seguirlos a ellos, sino que ahí es donde formaríamos nuestra propia visión de la realidad, nuestra propia visión de lo que debería ser en función de los argumentos que sostienen esa idea. Es decir, nosotros deberemos de formar nuestro propio código moral, dando también argumentos suficientes para poder decir que eso es lo realmente correcto. O sea, posiblemente a lo mejor algunos de ustedes decidieron convertirse en utilitaristas o a lo mejor hedonistas o a lo mejor formalistas, es decir, alguna de las teorías que revisamos éticas o alguna otra quizá. Pero ustedes van a tener sus propios argumentos y continuarlos, ¿correcto? Pero eso no significa que no vayan a estar abiertos a otras opiniones de otras personas. Nota que en realidad lo mismo aplica para cualquier circunstancia humana, que es lo que ya estaba mencionando. Esto es, los grupos sociales generan sus normas de conducta, tienen su moral, elaboran sus códigos de comportamiento, analizan desde la ética tales códigos y no por ello quiere decir que todos los miembros respetan las normas morales del grupo al que pertenecen. Es decir, no todos respetan las reglas que se supone que deberíamos de tener. Por ende, no significa que nosotros tengamos que dejar de respetar las reglas. No. No, por el hecho de que a lo mejor alguno de nuestros compañeros no respete la regla o los reglamentos de la escuela, significa que todos lo tenemos que hacer. No, sino que tenemos que reflexionar de manera ética precisamente y darnos cuenta que el respeto de esas reglas nos permite mejorar nuestro orden dentro de la escuela. Por lo tanto, nuestra mejor manera precisamente de tratar de cambiar a las personas es dando nuestro ejemplo. Eso es más o menos hacia donde voy. ¿Correcto? Seguimos. Al igual que cualquier otro grupo humano, la comunidad científica, adopta medidas con las que intenta autorregularse y disminuir la ocurrencia de actos deshonestos como los descritos anteriormente. Ahora sí, pasamos al concepto de tecnología. De manera general, podemos entender el concepto de técnica o tecnología como los conocimientos y destrezas que se utilizan para solucionar problemas u obstáculos prácticos. Es decir, básicamente las personas lo que hacen es el conocimiento que se obtiene de la ciencia se puede llegar a aplicar precisamente para resolver problemas que la vida cotidiana puede presentar. Uno de los más comunes, por ejemplo, son las enfermedades. Los científicos siguen investigando, por ejemplo, cuáles son las causas principales de determinadas enfermedades. Algunas enfermedades, por ejemplo, se han descubierto que son cuestiones genéticas, es decir, por ahí hay un gen que está fallando, que no produce una determinada proteína y se viene precisamente el fallo en nuestro sistema, en alguno de nuestros sistemas, ¿correcto? Entonces, la tecnología lo que busca es utilizar el conocimiento que ya se tiene sobre el ADN para intentar crear una cura que permita corregir esas enfermedades, ¿va? Entonces creo que es el mejor ejemplo que pueden funcionar.
Las técnicas se utilizan con distintos fines y no requieren de conocimientos científicos para poder funcionar. Podemos decir que una técnica es un procedimiento a seguir. Entonces, ahora, estas técnicas, muchachos, bueno, van a funcionar, o mejor dicho, estas tecnologías van a utilizar los conocimientos que utiliza la ciencia. Pero, en algún momento determinado, bueno, al menos según esa definición, quizá no se llegue a necesitar tanto ese conocimiento trato de volver a replantear la circunstancia. Las técnicas, o lo que se conoce como la técnica, en algún momento no requiere muchos conocimientos científicos. Por ejemplo, podemos encontrar a un carpintero que a lo mejor no tenga conocimientos de carpintería, pero que por simple práctica haya llevado a cabo la construcción a lo mejor de distintos elementos, por ejemplo una silla, una mesa y demás. Pero si ya hablamos del conocimiento científico, o más bien hablamos de los desarrollos, por ejemplo, en medicina y otros similares, bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de la necesidad de conocimientos científicos, ¿va? Ahí hay que distinguir esa parte. Ejemplos de técnicas son las que utiliza un pescador o un carpintero, que fue lo que ya les había mencionado, para realizar sus respectivos oficios. Estas pueden ser de mayor o menor efectividad. Un pescador puede tener una pesca más abundante que otro dependiendo de la técnica que utiliza. ¿Correcto? Entonces, bueno, para volver a aclarar, no todas las técnicas se requieren conocimientos científicos, pero las que hablamos de medicina, esas sí, ¿va? O cualquier otras avances, por ejemplo, como el desarrollo de un celular, el desarrollo de una lámpara, el desarrollo de un sistema eléctrico para un carro y demás, todo ese tipo de cosas, pues sí requerirían hasta cierto punto un conocimiento científico. Seguimos. El punto relevante de la tecnología, bueno, es que tiene su origen en la ciencia. Su origen recae en la aplicación de conocimientos especializados, que supone una educación especializada. Y no basta con la experiencia que se obtiene del día a día, que es lo que yo les había mencionado ahorita. Básicamente esta distinción entre los dos ámbitos. Por ejemplo, el desarrollo e invención de los automóviles, ya sea para mejorar un trabajo como los tractores o bien para el medio transporte como los camiones. Implica la utilización de la mecánica para diseñar y juntar todas las partes del móvil que por separado se pueden producir con pura técnica. El proceso de crear y utilizar conocimientos para la generación de riquezas y bienestar social se llama innovación tecnológica. Esto es muy importante, muchachos. Básicamente, con esto es lo que es la innovación tecnológica no es otra cosa más que la aplicación precisamente de los conocimientos científicos para construir aparatos o equipos que permitan precisamente hacer la vida más fácil del ser humano. Aquí podríamos inclusive partir desde una situación ética, ¿no? Analizar, por ejemplo, qué tanto esos avances tecnológicos han traído un bienestar mayor a la humanidad. O qué pasa si a lo mejor le han traído un dolor al ser humano, que el hedonismo diría, bueno, si trajeron más dolor que placer, entonces está incorrecto. Si partimos del utilitarismo, bueno, el utilitarismo preguntaría, bueno, ¿y qué tanto mejora la vida o la felicidad de la humanidad o el bienestar de la humanidad? Entonces, así podríamos trabajar y analizar cualquier situación científica o tecnológica a partir de las distintas ramas éticas, ¿va? Ok, tarea, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar un avance tecnológico en cualquiera de las áreas, la comunicación, el transporte, los servicios de luz, agua, cualquier avance tecnológico. Hay muchísimos. Por ahí en la página del TecMilenio, por ejemplo, ya podemos encontrar algunos de los principales avances que ha habido. Vamos a investigar ese avance, me lo van a describir, me van a decir de qué se trata ese avance científico. No se trata solo de copiarlo y pegarlo, muchachos, o solo reescribirlo, no, sino que lo leemos la investigación en nuestra página de internet y lo explicamos con nuestras propias palabras, ¿va? Como si yo no supiera nada del tema, me lo explican en qué consiste ese avance. Van a asumir una postura ustedes. Por ejemplo, puede ser que ustedes se conviertan en hedonistas, puede ser que se conviertan en utilitaristas, puede ser que se conviertan en formalistas. Las tres teorías éticas que vimos. Y a partir de lo que esas teorías dijeron,
ustedes van a decir si ese avance tecnológico está correcto o no está correcto, y ustedes van a dar su opinión de por qué consideran que sí es correcto o no es correcto, ¿va? Entonces es como si yo dijera, yo soy utilitarista. Es como el ejemplo que di ahorita, ¿no? Si yo soy utilitarista, entonces yo digo, ok, este avance tecnológico trae gran avance y gran bienestar para la humanidad, para toda la humanidad y toda la comunidad social, pues entonces está correcto. ¿Va? Entonces más o menos esperemos que sí quede claro. Si no, pues ya saben que ahí está el WhatsApp y pueden hacerme llegar su mensaje. ¿Va? Ok, muchachos, por esta ocasión terminamos. Que tengan buen día.